Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de violencia, no contiene escenas de sexo. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y hoy vamos a abrir el expediente final de un personaje que nos están pidiendo hace muchísimo tiempo, el del humorista Carlos El Mocho Sánchez, quien durante más de 30 años hizo reír a los colombianos con personajes como Cleofe y el inspector Ruanini. Un intérprete del humor muy bueno, o sea, y empírico. De los grandes repentistas que haya tenido este país, El Mocho Sánchez. Yo no le preguntaba nada porque con alguna cosa lo tumbaba a uno. Su carrera comenzó en el recordado programa Operación Jajá y sus días terminaron en Sábados Felices, donde se convirtió en un ícono del entretenimiento. Era parte fundamental del elenco de este exitoso programa. Muy grande y un maestro del humor. Yo creo que de los personajes memorables de Sábados Felices, ¿sabes? La empleada que él hacía. Su proceder era muy humilde. Era tan pobre que hasta un día robó. Sin justificarlo, lo hizo por necesidad. Pero sus ganas de salir adelante eran tan grandes que terminó convertido en uno de los libretistas de comedia más importantes del país. Él decía que él era gamín. Ahí están las cualidades innatas y la capacidad de superación de una persona. Su muerte fue dolorosa para el elenco de Sábados Felices y para la televisión en general. Es una pérdida irreparable. El Mocho Sánchez era divertido, talentoso, ingenioso. Era sello de garantía tenerlo en cualquier producción. Un cáncer acabó con su existir. Tenía un humor espectacular. O sea, yo tengo 3 hijos, gracias a Dios, porque no soy mochito, sino de la mano. No me la va soltando así, que estoy lleno de cáncer. Y eso no hay nada que hacer, me dice, estoy comido, estoy jodido. Y el Mocho Sánchez ya estaba flaquito. Duro, fue duro. Todo le sentaba mal. Después de haberlo visto en la clínica como lo vi yo, quedé muy triste, como muy afectado. Su camino hacia la muerte comenzó con un fuerte dolor de estómago, acompañado por su descuidada actitud. El equipo periodístico de Expediente Final está investigando qué pasó durante los últimos días de vida del humorista Carlos El Mocho Sánchez. Ustedes lo pidieron y aquí lo tenemos. Comenzamos. El día que lo cogió la enfermedad, lo mató. Me dolió la falta de mi amigo. El día que lo cogió la enfermedad, lo mató. Su amargura, a veces su falta de mal genio, fue porque le faltó mucho amor. Trabaja más una lombriz enyesada en vacaciones. Carlos Sánchez nació con una discapacidad que finalmente le dio fama a nivel nacional. El bogotano tenía reducida la movilidad de su brazo izquierdo, pues le faltaba una mano. Lo que algunos creían podía llegar a ser un impedimento para tener éxito, se convirtió en su sello personal y Colombia se enamoró de su talento. Y fue tan grande que superó todas esas cosas. Aprendió a leer, aprendió a escribir. Y algo muy importante, aprendió a tocar la guitarra. Apareció en Sábados Felices contando un chiste y tocando la guitarra. Para él eso fue una virtud, porque ver al Mocho con su solamente una partecita de su brazo, y con ese segmento hacía lo que los guitarristas llaman el punteo. Entonces punteaba con el enfermo, con supuestamente el de la deficiencia, y el otro lo utilizaba es decir, las dos cosas las manejaba perfectamente. Todo lo que aprendió lo aprendió él solo. A pintar, pintaba incluso con su dificultad y pintaba súper lindo, tocaba instrumentos. Un intérprete del humor muy bueno, o sea, y empírico, un actor cómico por naturaleza, un libretista como muy pocos hay. ¿Por qué se cayó ese tipo? ¡Quieto! ¡No se mueva!
no se mueva. Se cayó por una cosita así de... ¡Chiquitín! Llegamos a un hotel y fue muy chistoso porque me dicen, ve, ¿por qué yo no vengo a estos hoteles elegantes y eso? Y le dije, ¿por qué, Mochito? Me dijo, ¿y dónde me pongo la manilla? No es que yo no me la puedo sostener. Yo casi me muero de la risa. Vivió solo con su mamá. Llegó hasta cuarto elemental. Su familia era muy humilde y se vio en la necesidad de trabajar desde muy niño para salir adelante. Vendió lotería, lustró zapatos, hasta que llegó un día que la carencia de dinero era tan grande que tristemente optó por ser ladrón. Se robó el sombrero de un juez y lo pagó muy caro. El Mocho aseguró que tenía hambre y lo hizo para ayudar a su mamá. Su infancia fue muy dura. Él viene de muy abajo. Se conoció la calle. Él decía que él era gamín. Pero también tenía un bagaje cultural que era increíble. Por eso te digo, se hizo a pulso. Contaba que él había sido gamín y que pues muchas veces iba a las comisarías porque a los camineros perseguían. Como tenía que venir desde su casa, en la Perseverancia, a la escuela, pues él aprovechaba, ¿no? Para caminear por la calle y volar, y a veces se volaba de la escuela, a veces no iba, etcétera, etcétera. Él mismo decía, yo era un hijo, uy, hermano, yo era un hijo, pobre mi mamá. Él mismo se tomaba el pelo, que dicen que porque me fui a robar un buñuelo me quitaron esta mano, pero se era molestando, que él decía, ¿qué es lo que pedimos, hijo? Pues, ¿cómo que qué? Pues limosna, padre. Él no quería volver a la calle. Decía, lo que gano así me toca dormir en una pieza. Claro que ya tuvo ya después su casa y todo. Pero temores era eso, no volver a caer. Era para arriba, para arriba, para arriba, siempre. Pedir limosna es una de las 100 maneras de volverse millonario. Arrepentido de aquel acto, se prometió a sí mismo que nunca más volvería a robar. Se propuso aprender a tocar el tiple y con eso conseguía recursos para sostener su día a día. Y no la pudo encontrar, un año buscó fortuna. Él tocaba el tiple en un bus. Era parte como de lo que hacía para sobrevivir. Y tenía siempre esa chispa y ese humor que lo caracterizaban. Y entonces alguien le dijo que por qué no se presentaba ahí, y él se presentó y como que le fue muy bien y quedó. Para levantarme en la mañana después del toque de Diana. Por todos era sabido que tenía muy mal genio. Dicen que evitaba estar cerca de los niños porque no le gustaba la bulla. Era solitario y cortante a la hora de responder. Parece que la falta de amor y los problemas económicos afectaron en parte su carácter. Era gruñón. El Mocho me dejó a mí de hablar como, sin mentirles, como unos 4 o 5 años. Le pregunté por qué no me hablaba y me dijo que yo un día llegué muy groseramente corriendo por los corredores de Gravi y don Hugo Patiño me saludó y yo no le contesté. Y yo, ¿en serio? ¿Me dejaste hablar 5 años por eso? Y me dijo, sí, porque Hugo Patiño era mayor que usted y usted, señorita, tenía que respetarlo. Y yo, miércoles. ¿Qué letra es la más grande que está viendo que hice? La A. No me haga perder. Y él le decía algo y él saca la mano y una vez se le iba atendiendo a uno. Él no pedía permiso, sí. Y eso yo le decía, hermano. Una vez íbamos saliendo de un hotel en Pereira y alguien le dijo algo y él le dijo, que no sé qué, pum, pum. Después lo cogí cuando entré, yo le dije, hermano, esto y esto y esto y esto, eso no se hace, hermano. ¿Dónde está el cabo de la vela? Ay, ese debe ser de otro batallón porque yo no lo conozco. Su tosudez, su amargura, a veces su rato de mal genio, fue porque le faltó mucho amor de pronto en su crianza o en su familia. Él fue una persona que le tocó salir adelante con muchos problemas. Llegó a la televisión prácticamente por casualidad. Se presentó un día al programa Operación Jajá con su tiple pidiendo una oportunidad. Gracias a su carisma le abrieron las puertas y nunca más se las volvieron a cerrar. De ahí saltó a Campeones de la Risa y finalmente a Sábados Felices. Bienvenidos a los Cuentachistes. Y en el programa Sábados Felices había pues el espacio de cuentachistes
venga, cuente un chiste. Y él llegó tocando guitarra y echó un chiste. Alfonso Lizarazo en ese entonces era el director y lo aceptó. ¿Un certificado para quién? Para la policía. ¿Y para qué un certificado para la policía? Porque cada vez que me ven manejando dormido, me meten preso. Incluso decía yo tengo 3 hijos, gracias a Dios, porque no soy mochito sino de la mano. Y entonces... Pero manos a la noche que me agarró la obra. Digo, manos a la obra que me agarró la noche. Le gustaba sentarse a tertuliar, le gustaba sentarse a tocar tiple, a cantar, a decir anécdotas. Y como dijo mi tía en su tercera luna de miel, esto se está componiendo. Nunca se casó. Sin embargo, tuvo varias relaciones sentimentales. La más importante fue con Judith Pulido y de esa unión quedaron 3 hijos, Nubia, Eric y Juan Carlos. Y fue una persona que siempre como que lo apoyó, a pesar del Mocho de tener tantas dificultades y todo, fue como que la persona que también que lo impulsó y lo potenció a que llegara a ser esa gran estrella que fue dentro del elenco de Sábado Feliz y lo acompañó en sus últimos momentos. Es una persona que lo asistió especialmente en las últimas etapas, en las más difíciles, y de todas formas entendemos que el amor más grande de ella fue Carlos el Mocho Sánchez. ¿Tú de qué estar disfrazada? De batichica, amo. Ay, qué bueno, porque yo necesitar chica que batirme chicha. ¡Oh! Su discapacidad nunca fue un impedimento para cumplir sus sueños. Al contrario, eso lo hacía ser una persona muy especial, destacarse entre los del elenco, y por eso siempre los televidentes esperaban su participación al aire. 1, 2, 3. Y lo que yo siempre he dicho, tenemos que tener un elemento dentro de nosotros que para algunas personas puede ser defecto físico, pero para nosotros puede ser la fortaleza a la hora de hacer humor. Y él por mocho, yo por ejemplo por gorda, y así todos, el flaco por flaco. Sombras y rocas con broches de pterodáctilo, la última moda. Oh, muchas gracias, Pedro. Y él tenía una chispa y un humor que lo hacían único en el programa. Y memorable, yo creo que de los personajes memorables de Sábados Felices, ¿sabes? Tenía un humor espectacular, tenía unos apuntes, era repentista, de repente le salía como el ingenio, cuando estaban hablando salían muchos chistes, tenía una creatividad excelente. ¿Aló? ¿Sí? Sí, cómo no, con la ejecutiva culinaria. Nosotros los personajes, lo que a veces nos encontramos en el camino. Y así nace la Cleofe. Él mismo la libreteaba y la manejaba de pies a cabeza. Sí, señora, la señora. Y se desdoblaba y era otro diferente y demasiado gracioso. Sí, señora, la señora. La dejo, comadre. ¿Cleofe quién era? Número equivocado. El inspector Ranini, que fue un personaje que desde los inicios de Sábado Felices hasta ya entrado por lo menos 10 años del programa, se mantuvo ese personaje. Lo hacía con otro que llamaba Ananías Bueno, que hacía el flaco Agudelo. Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. Pero cuando llegó Cleofe, realmente fue tal vez ese su mejor personaje. La disciplina era una de sus más grandes características. Solo llegó hasta cuarto elemental y se propuso ser libretista, y no solo lo logró, sino que además entró al selecto grupo de los mejores de Colombia. Yo quería hacer mi trabajo para que quede bien jalado, pero el señor de la casa me resultó suicidado. No sé dónde aprendió ortografía, no sé con quién la aprendió, pero escribía muy bien. La métrica, todas esas figuras gramaticales las utilizaba muy bien. ¿Y por qué llaman a mi hermana pavo de Navidad? Porque usted sabe que a los pavos primero los emborrachan y después... No tuvo, digamos, una educación de un colegio, una universidad, esas cosas, pero la universidad de la vida, lo que él leía empíricamente, lo que él leía de una forma autodidacta, para él le sirvió para ser uno de los mejores comediantes de este país. Lo que sí es algo que digo yo, algo especial, y es que fue un talento desaprovechado totalmente. Hoy Expediente Final está contándole a Colombia cómo fueron los últimos días de vida del humorista Mocho Sánchez, a través del testimonio de los amigos y colegas que lo acompañaron hasta su última morada.
estoy lleno de cáncer y eso no hay nada que hacer. Fue un talento desaprovechado totalmente. El abrigo le colgaba, él era puro hueso. Expediente Final está investigando paso a paso cómo fueron los últimos días de vida del humorista de Sábados Felices, Carlos El Mocho Sánchez, quien además era un talentoso músico. Alcanzó a lanzar al mercado 7 producciones discográficas. Él tocaba el tiple punteado así o el requinto, ¿no? En el mano que le faltaba, él se inventó como un guante y a ese guante le puso una pluma de tocar guitarra y punteaba magistralmente. Pues una vez era tan buen músico que el maestro Jaime Llano González lo llevó a Nueva York para que le acompañara a un concierto. Él incluso alcanzó a grabar discos y discos de música tropical. Hubo una canción súper pegada en eso de los 14 cañonazos durante uno de esos fines de año. Con que te vieron, Juanita, con rapa por la ventana. Para mí era un excelente músico el Mocho. De pronto voz no tenía, pero la parte musical de conocer de instrumentos, de armonía, de todo eso, el Mocho lo manejaba muy bien. Y era una persona, como dicen, con elementos de juicio para saber quién cantaba y quién no cantaba. Uno de sus más grandes sueños era ser una estrella de la música. En varias de sus producciones alcanzó a contar con la participación de Álvaro Lemon y del Flaco Agudelo, un grupo que se llamaba Los Ruanetas. Y en un grupo que llamaba Los Jácaros. Ellos estuvieron siempre trabajando en la música y eran muy, digamos, entendían mucho musicalmente. Hay dos clases de mujeres, las que engañan a sus maridos y las que dicen que no es cierto. El Flaco Agudelo fue su gran amigo y terminó convertido en su peor enemigo. Mocho no le gustaban muchas cosas del Flaco. A veces pienso que de pronto era rivalidad, no sé. Que el Flaco también era un monstruo. Le daba mal genio cosas, por ejemplo, que llegáramos a un aeropuerto y el Flaco, él por naturaleza hacía show en todo lado donde llegaba. Eso no le gustaba al Mocho. Entonces había rivalidades entre ellos. Yo creo que era una relación entre amor y odio, porque se tiraban pullas, pero eran... O sea, sin vaselina, como se dice, era ¡fua! Directo a la yugular, el uno al otro. Pero yo vi muy afectado al Flaco cuando el Mochito se fue. La enemistad llegó al punto de que el Mocho falleció y nunca le perdonó al Flaco sus bromas pesadas, a pesar de que el Valle Caucano le ofreció disculpas varias veces, pero el Mocho nunca las aceptó. El Flaquito decía, no me habla, pero allá arriba nos vemos y allá deben estar juntos, a lo mejor hasta peleando. Cuando le hicimos el homenaje al Mochito Sánchez en el Teatro Astor Plaza, y entonces él dijo, lo único que no quiero, ese homenaje, listo, muchas gracias por el homenaje, pero yo no quiero que esté el Flaco Agudelo ya. Y entonces nosotros, listo. De todas formas, nosotros invitamos al Flaco. Ay, claro. Y él estuvo allá en el homenaje. Y tan pronto terminaron el aplauso, el primero que se subió fue el Flaquito, con una nobleza muy importante, fue y lo saludó. Y él no tuvo ningún otro argumento, sino recibir ese saludo. Se fusionaron en un abrazo muy grande y eso fue muy significativo. Ese señor es capaz de cocinar el overol de un mecánico y comérselo como postre. Era un hombre de una sola palabra, supremamente radical. Cuando algo le molestaba, no dudaba en demostrarlo. Nos llevaron a varios a una plaza de toros. Y yo pues por dentro decía, no, pues Mocho es intransigente, o sea, el empresario dijo, no, ¿por qué no se presentan? Entonces digo, ya tengo el orden, va al Mocho, va a la gorda, entonces Mochito, no, yo no me presento, decía, todavía no me presento. No, pues es que no nos han pagado, entonces, el tipo le dijo, no, mire la caja de la plata, ahí está la plata, mientras usted sube contado, me decía, no, a mí démela y que me la roben de acá. Cuando el Mocho se subió, como a los 5 minutos, llegó un poco de gente de una fiscalía, no sé qué, un embargo de la taquilla y se llevaron la plata y cuando se bajó, me dijo, ¿qué les dije? A mí de acá, yo arriba no me subo y payaso pintado, payaso pagado. En sus ratos libres le gustaba departir con amigos al calor de unas copas. Ahí se desahogaba y el tiempo se divertía. Cuando yo le sacaba el whisky eran los 2 botones del hotel, el no sé qué, toda la gente del hotel ahí
y lo oían, y él cantaba y tocaba. Los productores de Sábados Felices evitaban convocarlo a los viajes del programa. Al parecer, era un hombre que prefería mantener la distancia con el público. Habían cosas que le molestaban y le molestaban tremendamente y que no toleraba a veces mucha gente en la calle. Oye, Mocho, esos chistes del Mocho, y le parecían tan repetitivos porque él aguantaba broma. Pero tan repetitivo, oye, Mocho, que no, ¿dónde dejó la mano? ¿Dónde no sé? Y les contestaba grosero. ¿Dónde dejó la mano? Entonces se la partía a su madre para que se rascara y contestaba. El Mochito tenía su carácter y a veces no toleraba algunas bromas. Te vendieron un disfraz incompleto porque le hace falta una mano. Ah, es que mano descontármela porque no alcanzarme presupuesto para el disfraz completo. Oh. Y él de carácter difícil y no le gustaba que le hiciera chistes sobre su Mocho, no le gustaba. Él era muy, muy querido con la gente, pero eso de que, ay, qué autógrafos, ay, no, eso qué artera, no. Un día, el Mocho sintió una fuerte irritación estomacal. Se trataba de un ardor en la parte posterior de la zona de la garganta y en el pecho. Parece que le estaba afectando comer de manera irregular y rápida, lo que le derivó en un reflujo gastroesofágico. Él en un principio no empieza con sus dolores. Él empieza a sentirse incómodo, tal vez una vaina en el estómago y no sé qué, y sí sé cuándo. Y me dijo, yo no sé, hermano, ¿qué será? Pues esa vaina, como no vaya a ser un cancercito, él decía, como no vaya a ser un cancercito. Pues él empieza como con un malestar en el estómago y decía que tenía una úlcera. Cuando la muerte lo comenzó a rondar, creo que él no creía que era la muerte la que lo estaba rondando. Como una vez que se tomó un aguardiente y le cayó mal y él vomitó sangre. Ese fue como un campanazo de alerta y le dijimos todos que tenía que ir al médico. Por recomendación de sus amigos, se sometió a varios exámenes médicos, pero nunca fue por los resultados. Él fue al médico porque se sentía muy enfermo y dejó de ir. Y cuando ya lo pateó la enfermedad fue cuando ya le tocó estar allá. Él tiene una comadre, es una señora amiga. Yo se la presenté, le jalaba el tarotismo. Me dijo, yo lo he visto como... Yo he leído a mi compadre, lo he analizado a mi compadre está como maluco. Me dijo, mire, yo tengo un amigo en Los Llanos que él da unas bebedizos de unas hierbas no sé qué y tal. Es como una agua aromática y todo eso, y eso. ¿A usted no le gusta ir al médico, hermano? Pues hagamos una cosa, hermano. Vayamos la semana entrante, ¿sí? Y allá se hace mirar, hermano. Bueno, listo, chino. El lunes muy temprano me llamó y dijo, hermano, no puedo viajar mañana porque es que me salió una vainita, hermano, y está, sabe, el billetico. Mentira, no quiso ir. Para ese entonces corría el año 2004. Un día, estando en grabaciones, sintió un dolor tan fuerte que alcanzó a pensar que tenía apendicitis. Fue trasladado de inmediato a un centro médico. Eso fue como en un año todo, que llegan mucho y dice, sí, como en el mismo año que dice que estaba enfermo, que se fue para la clínica, que ha pasado el decaimiento, o sea, eso fue todo y muy duro. Mi mamá, por ejemplo, el día que lo vio así, me dijo, el Mochito tiene algo. Ella antes de los resultados me lo dijo a mí. Me acuerdo que me dijo, el Mocho está enfermo, se salió. No, mamá, porque yo creo que él tiene una enfermedad como cáncer, ¿cómo se le ocurre decir eso? La piel, el color de piel. Hoy los amigos del Mocho Sánchez le cuentan a Colombia cómo fueron sus últimos instantes de vida en Expediente Final. El día que lo cogió la enfermedad, lo mató. El dolor fue profundo en el elenco, fue infinito. Y llegué a mi casa a llorar. Hoy
Hoy Expediente Final le está contando a Colombia cómo fueron los últimos días de vida del humorista Carlos El Mocho Sánchez, quien estaba convencido de que estaba sufriendo de gastritis y realmente se trataba de un agresivo cáncer que estaba afectando su existir. Quiero que usted la done para una familia pobre. Y el episodio se repitió, pero esta vez también fue al baño y defecó con sangre. Entonces, Mocho, no puedes esperar más, tienes que irte a revisar esto. Él se entera de una manera muy brutal, como se lo dice el médico, y desde cuándo está lleno de cáncer, o sea, desde cuándo está invadido y no, o sea, desde cuándo sabe que está invadido de cáncer. Él ni sabía, o sea, el médico se la soltó así, alguna bestialidad así le dijo, no me acuerdo exactamente las palabras. Yo pensé que eso llegaba a la casa los resultados y nunca fui a ese Mocho, pero cómo usted no se cuidó, cómo no pidió, dijo, mire, la maricada llegaba allá y no llegó. Yo era, mire, digo, Mochito, pues toca que se cuide. Si no, toca ir a chupar gladio, lo que hacemos. Cuando a mí me contaron que él estaba enfermito, dije, ¿qué? No puede ser. Claro, cuando él vino, porque después de que ya le detectaron su cáncer y todo, estuvo un tiempito con nosotros acá. Entonces, pues ya uno, claro, uno ya no lo veía como igual, como que, sí, porque entonces ya uno empieza, ay, no. Pero yo creo que él jamás hubiera permitido que lo pobretearan. ¿Qué tal este médico? Porque además tenía una lengua, Dios mío, o sea, me la va soltando así, que estoy lleno de cáncer. Y eso no hay nada que hacer, estoy comido, estoy jodido. Yo siempre me imagino a las muchachas, sobre todo cuando estoy en tiro libre. Sus amigos y colegas de Sábados Felices se apersonaron de su estado de salud e intentaron en vano ayudarlo a salvar su vida, pero ya era demasiado tarde. Un día ya estando enfermito, unas conversaciones que pues como que no había nada más que hablar, me dijo, mi chino, venga, le decía Mochito y me dijo, dígame 2 humoristas que se disfracen o se caractericen de mujeres con éxito, que sean reconocidos a nivel nacional. Dígame 2. Aparte de usted y de mí. Entonces dije, Mochito, pues está... Me puse a pensar, ¿quién es que se disfraza de mujer? Y no me acuerdo. Dijo, no hay. Solo su merced y yo, con Cleofe y Barbarita. Son las únicas reconocidas, créamelo. Y ahorita va a quedar solo su merced. Cuando empecé a guardar plata, yo era niña todavía. Los médicos decidieron que había que operarlo de urgencia y así fue. El Mocho Sánchez fue sometido a una cirugía que dejó un terrible diagnóstico médico. Le dijeron en la clínica, lo estábamos buscando y usted nunca vino. Queríamos decirle que tenía cáncer de estómago y que entonces vamos a operarlo cuanto antes porque ha pasado demasiado tiempo. Cuando abrieron al Mochito en su cirugía, se dieron cuenta que el cáncer había hecho metástasis a otros órganos y no había nada que hacer y lo volvieron a cerrar. Ahí comenzó nuestro sufrimiento. Y él lo tomó de una manera que yo decía, ¿cómo lo puede tomar? Entonces nos decía, mi china, tengo un cancercito por ahí que me está comiendo. Le dijeron seguramente a Judith y a los hijos, no hay nada que hacer. Es más, a él, cuando a él le hacen creo que es una operación, él lo ven, está invadido, entonces vuelven y lo cierran. Llévalo para la casa. Él se va a su casa Chía, allí lo cuida Judith, la negra, como él le decía. Y comienzan a darle la dietica que le han formulado, esperando obviamente el desenlace fatal. Él estaba asustado, él al principio estaba asustado. Cuando yo me fui de Los Llanos, yo me tenía que ir porque yo terminaba de grabar y a él le quedaba un día de rodaje. Estábamos haciendo la saga, La Plaga, estábamos haciendo la parodia de la saga y él estaba muy malito. Y yo me fui a ir, entonces le toqué en la habitación y le dije, Mochito, yo me tengo que ir porque yo mañana no voy a estar, pero yo ya dejé las instrucciones en la cocina y dejé encargada a Patricia Silva, nuestra compañera, para que Patricia te haga lo del perejil, para que Patricia te haga lo del ajito, para que cualquier cosa que necesites le digas a Patricia. Entonces se le aguaron los ojos y se le salieron unas lágrimas y me abrazó con mucho afecto.
Para intentar alargar su vida, el artista fue sometido a un agresivo tratamiento basado en fármacos para destruir las células cancerígenas y así erradicar la enfermedad. Y decía que tenía que ir a quimioterapia, pero no más. Y él salía de la quimio y se iba a grabar muchas veces. Sí, aún estando enfermo grabó. Él dejó de comer alimentos porque había una obstrucción. Entonces le decía al médico que él quería volver a tener en su boca el sabor de los alimentos y no podía. Entonces el médico lo somete a una cirugía y le ponen un conito como una especie de esófago, porque ya todo eso, la masa cancerígena lo había invadido, y le pusieron una especie de esófago para que él volviera a sentir los alimentos caer y el sabor y todo, y sentir esa sensación. Y asistió seguramente a las quimios y la recomendación de la comida. Yo los últimos días que lo alcancé a visitar, él estaba tomándose una sopita de arroz en un pocillo, y eso era su alimento. Que él comía y como su enfermedad estaba en su estómago, él comía y le daban muchas agrieras, ya hasta cuando ya no pudo grabar más. Empezó obviamente el tratamiento de la quimioterapia y esta reacción de eso, pues usted sabe que la caída del cabello, los síntomas de vómito. Estaba en una grabación bien de un momento a otro y tocaba cortar o... ¿Dónde está el Mochito? No, que está enfermo, entonces todo el mundo como alerta, ¿no? ¿Qué pasa con el Mocho? No, está en el baño, está que vomite, no puede, veía refrigerio y todo, no comía. Creo que le tenía miedo a la muerte y a pesar de su gravedad y su no retorno en la enfermedad, porque no mejoraba ni había ya una salida para poderlo sacar adelante ni nada, el Mochito estaba aferrado a este mundo terrenal, tanto que ya sintiéndose muy mal, ya no hablaba, ya no podía hacer nada y no quería morirse y estaba sufriendo. Yo creo que había una procesión por dentro, yo creo que por dentro había un dolor, había una incertidumbre y sobre todo que todo fue tan rápido, ¿no? Todos sus amigos, todos sus compañeros, todo, pues imagínate. Entonces llegó un día, que es el último día, pero ese día mamó gallo como todo el tiempo. Y claro, uno ya sabía, Dios mío, sí, decía uno, va a ser duro, va a ser duro. Y él sabía que él se iba a morir, o sea, él nunca lo ocultó. Y él decía, no, y de las cosas que me decía, mi chino, yo quiero aprender como inglés porque yo ya me voy a morir ahorita mismo. Él afrontaba la muerte y él sabía, y eso era duro para nosotros, y saber que él decía que él se iba a morir ya, que él no iba a aguantar más de 3, 4 meses. Sus compañeros decidieron rendirle tributo a sus logros, a su aporte al humor en Colombia, y le prepararon un sentido homenaje en el Teatro Astor Plaza de Bogotá. Un ícono de este programa. Teníamos que hacérselo. Creo que nos ha pasado con mucha gente que no se le hizo, pero es que el Mocho, de verdad, él era... En este programa fue una persona demasiado importante. Créanme que las deudas de gratitud no se pagan con nada. Se le iba a dar una placa. Y dijeron, bueno, hermano, pero ¿quién le va a entregar esto al Mocho? Pues que se lo entreguen a Norberto, que es la llavería. Y sí, yo tuve esa noche junto con la gorda Fabiola la ocasión de entregarle y decirle que lo estimamos mucho, que lo queríamos, y recibir su placa, su trofeito. Y él hizo un concierto ahí con su trío. Un año buscó fortuna y no la pudo encontrar. Tan solo encontró dolores en la gente falsedad. El humorista ya estaba fuera de las pantallas. Se dedicó a luchar para alargar sus días. Fue hospitalizado en la clínica San Pedro Claver. Él tampoco es que tuviera muchas ganas que la gente lo viera así, realmente. Y era como complicado un poco el tema con la familia y todo eso. Además, las visitas del hospital eran muy restringidas. Esto estaba reducido a la mitad. Era chiquitico, flaquitico, en los huesitos, pero siempre haciendo bromas. Entonces nos dio mucha alegría vernos, nos abrazamos,
y me leyó un poema que decía, Señor, solo me acuerdo de esta palabra, Señora muerte que te lo llevas todo, y hablaba como que te llevas la voz, que te llevas la risa, y fue un momento como que se parte uno. Yo me asomé, pero yo vi un señor como agazapadito, calvo, muy viejito. Entonces yo miré, le dije, señorita, me devolví y le dije, no, ahí no está el Mochito. Entonces, no, yo acabé de darle la medicina, él está ahí, venga, lo acompaño. Y se devolvió conmigo, y mírelo, ahí está, ese es el Mocho. Pero yo acababa de verlo haría 12 días. Y en 10, 12 días se nos desapareció el Mochito. La verdad fue muy triste para mí verlo así. Lo llamé, le dije, Mochito. Se volteó, me reconoció y me dije, vengo a visitarlo, Mochito, ¿cómo sigue? Pero me dio una tristeza terrible ver a mi compañero, como la enfermedad lo fue absorbiendo y lo fue acabando. Entonces me puso la mano, lo senté, y ¿cómo va? Me dijo, bien. Y cuando no duró ni 15 segundos, porque yo tenía, me dijo, recuésteme ya, me dijo que no me puedo sostener más. Entonces dije, no, Mochito está muy, muy enfermito. Luego de un mes de permanecer hospitalizado, le dan orden de salida. Médicamente hablando, ya no había nada que hacer. Era mejor que estuviera en casa, compartiendo en familia y atendiendo a sus amigos. Yo lo abracé y lo besé, se reía. Dice que de pronto me voy a ver con Don Chato. Don Chato le decía él a mi papá. Fuimos con un par de compañeros a la casa, cuando ya la enfermedad estaba avanzada. Él estaba en una hamaca, en un corredor que había hecho en Chía, en una casita que tenía en Chía. Y ahí fue el último día que pudimos compartir con él. Fue duro porque íbamos en el carro y lo alcanzamos a ver en el balconcito parado con un abrigo largo, que el abrigo le colgaba, ya le colgaba, él era puro hueso. Y llegamos allá, charlamos con él y él seguía haciendo chistes. Ya muriéndose, seguía haciendo chistes. Llegó un momento en el que el Mocho comenzó a agonizar. Todo parecía indicar que su hora de partir estaba cerca. Habían dolores. Entonces su mujer, Judith, nos cuenta que ella lo cogió en sus brazos. Ella lo cogió en sus brazos y le dijo, Carlos, mire, su mamá lo está esperando, váyase donde su mamá. Tengo entendido, se lo oí, no sé si fue a Nubia o alguno de los hijos, que el día que él murió, él estaba pues en su cama y ahí estaba Judith y él comenzó a mirar así y le dijo a Judith, le dijo, ese carro, ese coche que viene ahí, ese coche que viene. Judith muy inteligentemente le dijo, Mocho, ese es el suyo, súbase. Y él, sí. Y él, sí, súbase. Y él es que cerró los ojos y se quedó. ¿Y así falleció? Y él la miraba y como que le decía que sí, váyase, allá está feliz, todos sus seres queridos lo están esperando allá, trate de buscar la luz. Y el Mocho quedó ahí, se fue quedando y murió en los brazos de Judith. Hola, buenas tardes a todos. Hoy comenzamos con una triste noticia para el país y especialmente para la familia del Canal Caracol. Carlos El Mocho Sánchez, quien fuera por años uno de los principales protagonistas de Sábado Felices, falleció hace pocos minutos en Bogotá. El dolor fue profundo en el elenco, fue infinito porque el Mocho a todos nos marcó con sus enseñanzas, con su buen humor, con su inteligencia, nos marcó a todos con su humildad. Yo me enteré por la televisión. Inmediatamente dejé lo que estaba haciendo y me fui a ver dónde era que lo iban a enterrar. Me fui a Caracol directamente, ¿dónde van a enterrar al Mocho? Fui a su entierro, salí de Caracol, de su entierro, y llegué a mi casa a llorar, porque lo lloré. Me dolió la falta de mi amigo. Alguien me dijo, su compañero Mocho murió. Uy, yo sentí un dolor acá en mi corazón, pero le dije, gracias, Dios mío, porque ya no hay más dolor. Ya no voy a sufrir más.
En la funeraria La Balvanera del municipio de Chía le dieron el último adiós y de paso le agradecieron por ser un hombre disciplinado, talentoso y buen amigo. La familia de él creo que había optado por una religión diferente a la católica. Lo del Mocho no se hizo en una iglesia. No, eso se hizo como en una, ¿qué será eso? Sinagoga o sitio donde se reúnen los de tal religión. Hubo algo muy curioso. El mejor amigo del Mocho Sánchez, que era su amigo no de farándula, sino de su vida personal, él nos recogió a Norberto López y a mí. Mocho quería mucho a Norberto. Llegamos a la funeraria, luego vamos al cementerio, todo el cuento, y él nos dice, ¿los devuelvo? Ay, gracias, muy amable. Y él nos trajo otra vez a Bogotá. El mejor amigo del Mocho llega, nos deja otra vez en el sitio donde nos recogió, llega a su casa, muy triste por la muerte del Mocho, se sienta en el sillón de él, prende el televisor y se quedó muerto. El mejor amigo del Mocho murió el día del entierro del Mocho. Sus restos reposaron en el centro de Chía durante mucho tiempo. Sus amigos aseguran que el Mocho fue un impresionante ejemplo de superación. Era un niño que a duras penas tenía para comer, que prácticamente sabía leer y escribir lo básico, y se convirtió en uno de los principales libretistas y humoristas de la televisión nacional. Era asombroso ese ánimo de él, de la música, era asombroso, y de la comedia. Y como le digo, él escribía a máquina sin cometerle un error, ¿no? Sí, es un caso de superación único. Siempre quería superarse, era muy divertido, contaba muchos chistes, entonces siempre era para arriba. Entonces siempre fue muy alegre, siempre lo vi feliz. Le encontraba eso, como el humor negro, como el lado chistoso a todas las situaciones. Entonces me parece que eso es chévere, porque es verle el lado bonito a la vida, no estarle buscando uno como que el defecto a todo, como que el complique a todo, es reír y ya. Al elenco Está Felices sin el Mocho en estos días le falta una persona con una capacidad creativa impresionante, una capacidad terrible para hacer personajes, para buscar muletillas, para hacernos reír, y las mochadas de don Carlos Sánchez siempre nos harán falta y siempre están presentes en todas las reuniones cuando hablamos del Mocho. Prometí hablar algo sobre la televisión y voy a hacerlo. Hasta nuestra próxima emisión. Después de 14 años de haber fallecido el Mocho Sánchez, sigue siendo recordado por su personaje de Cleofe. Además, él fue el primer humorista que apareció vestido de mujer en la televisión nacional y logró un éxito impresionante. Su familia hoy en día pues no es millonaria, pero tampoco le falta nada. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.